Vamos entonces con el mensaje de esta noche, continuando con nuestra serie de estudios que traemos acerca de las 7 palabras que dijo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y para ello vamos entonces a orar. Y usted mientras tanto se ubica en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, y ahí vamos a estar viendo hoy esa palabra, pero vamos a orar primeramente al Señor para pedir su guía y su dirección. Amado Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia, reconociéndote como nuestro único Dios verdadero, como aquel que nos ama y que nos quiere bendecir. Venimos ante ti, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo, aquel que estuvo clavado en esa cruz y aquel que pronunció estas 7 frases, estas 7 palabras que han sido de tanta edificación para nuestras vidas. Hasta aquí, Señor, hemos recibido 4 de esas palabras. Hoy estaremos con la 5ª de ellas. Te rogamos, pues, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, que traigas, Señor y Dios, por medio de esta palabra, instrucción a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, conduciéndonos para que al final de este culto, los que recibamos tu palabra, salgamos con el anhelo y el deseo de adorarte, de exaltarte, de bendecirte y de que tu nombre sea glorificado. Así que en tus manos estamos hoy, rogándote que nos des sabiduría, discernimiento y un anhelo y un deseo de seguir haciendo tu perfecta voluntad, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Cuando nosotros miramos las Escrituras, hablamos acerca de lo que el Señor dijo en la cruz del Calvario. Llegamos hoy entonces a esa 5ª frase que el Señor Jesucristo dijo en esa cruz. Y esa 5ª frase que Él dijo fue esta: tengo sed. Tengo sed. Amén. Esta frase tan breve, tan corta que dijo el Señor, si usted aprecia, es diferente a las otras 6 frases que el Señor Jesucristo dijo. ¿Por qué es diferente? Porque en esta frase, a diferencia de las otras, es en la única que Él habla de sí mismo y de su propio sufrimiento físico, mientras que en las otras no. En sus 3 primeras frases, nosotros vemos que Él tiene un interés por otras personas. ¿Recuerda? La primera frase: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No sabían que estaban matando al Rey de Gloria. En su segunda frase, vimos que Él le dijo a este ladrón que estaba crucificado allí: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y posteriormente vimos en la tercera frase cómo Él se dirige a María, a la madre de la humanidad de Jesús, y le dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Es lo que Él dice. Y en cuarto lugar, Él se dirige al Padre en una necesidad y en una agonía espiritual, y le dice al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero mis hermanos, cuando Él dice aquí, en esta palabra, en esta frase, tengo sed, fue tal vez, escuche, el momento más severo de su quebrantamiento físico. El más severo de todos. Ahora, seguro que hubo agonía en el huerto de Getsemaní, claro. Había dolor y tristeza en el corazón del Señor ante Anás y Caifás y ante aquella gritería que decía: crucifícale, crucifícale. Había dolor en su corazón ante la burla pública y ante el juicio de Herodes y Pilato. Claro que sí. Hubo también dolor en el castigo del látigo romano. Claro que sí.
Había dolor por la corona que le colocaron en su frente. Y no era una corona real, era una corona de espinas que rompió su cráneo, su carne, e hizo que sangrara. El Señor agonizaba bajo la carga de la pesada cruz caminando hacia el Calvario. Había agonía y dolor por los clavos que traspasaban su carne, sus manos y sus pies. Claro que sentía dolor ahí. Ahora imagínense por un instante el momento en el que ya estaba clavado en la cruz. Cuando lo levanta, usted se imagina clavado con los pies y las manos, luego levantan la cruz, hicieron un agujero, no debió haber sido muy corto, para que la cruz cayera y se asentara, ¿cierto? Y no se cayera y no se fuera para los lados. Imagínese ese instante cuando levantan la cruz y la cruz cae en el hueco y él está clavado de pies y manos. Imagina el tirón que pegaban los clavos en sus manos, en sus pies. Pero ahora, aparte de ello, imagínense el sol ardiente, desnudo, completamente castigado, lacerado, ensangrentado, allí en esa cruz, y ese sol intenso sobre su cuerpo. Imagínense. Eran momentos bastante difíciles, muy difíciles para el Señor. Y estoy seguro que estaba sufriendo mucho físicamente. Pero toda esa agonía física que pudo tener o que puede tener el ser humano, de todo eso que él experimentó y esa agonía que él tuvo que experimentar en su cuerpo, de todas esas situaciones y de todo lo que él había experimentado hasta ahí, escucha, la sed es tan terrible que no hay palabras para describirlo. No hay palabras. En alguna ocasión, yo cuando conducía camión, que trabajaba para Urabá, en una ocasión hubo un cierre en la vía. Había que cruzar a las 6 de la mañana y el que no cruzara, 8 días la vía cerrada, ni de aquí para allá, ni de allá para acá, 8 días. Yo venía de viaje de allá para acá. Normalmente como camionero yo cargaba de todo en el carro. Tenía mi olla que se respetara y panela para hacer aguapanela. En estos días hablaba con un hermano de esto, me dijo, hermano, ¿y qué es panela? Porque él es de otro país. No sabe qué es panela. Obviamente, tuve que mandarle de hecho una foto y explicarle qué se hacía con ella. Lo más probable es que alguna persona nos vea en YouTube y diga, ¿y qué será lo que este hombre dice que es panela? Bueno, en otro momento daremos un curso de ello. Entonces, llevaba mi olla, la panela, para hacer mi aguapanela. Tenía el carro un tanque donde siempre había agua. Siempre llevábamos en ese carro a panes, salchichas, sardinas, en fin, ¿cierto? Y había otra olla para hacer arroz, por si a uno lo cogía un derrumbe o algo en el camino. Íbamos bien preparados. En el viaje que yo venía de allá para acá, resulta que por alcanzar a pasar, estaba desprovisto de todo porque había ayudado a un amigo con algunas provisiones y me vine, como dicen, vamos para allá. Tenía el tiempo completamente listo y se varó el carro. Se varó. Le voy a decir, la varada era de 10 minutos, pero no tenía el repuesto. Tuve que quedarme allí una semana. Ni carros, ni motos, ni nada pasaba. ¿Saben qué fue lo primero que yo pensé? Dios mío, ¿yo qué voy a hacer aquí? No hay comida, no hay nada, el tanque está sin agua. Y solo pensé en la sed. Lo que más me preocupaba era la sed. Y a pesar de que no era cristiano y estaba más endemoniado que el diablo, en esa época, era satanista, en esa época, Dios en su gracia y en su misericordia me favoreció. Quedé al lado de un palo de limones y una quebradita que bajaba ahí y nada más.
No había en la cercanía ni guayabas, ni mangos, ni aguacate, solo un palo de limones y un chorrito de agua. Y yo en ese instante, como les dije, como ayudé a otro amigo, hasta con las 2 ollitas, quedé con un tarro en el que siempre cargaba ACPM, o sea, combustible del carro, y lo lavé por ahí 10 veces con fa, con acción, y eso cada vez que echaba el agua me sabía ACPM igual. Imagínense la purgada, 8 días literales tomando agua con limón. Pero, escuche, jamás de los jamases, ninguno de nosotros ha experimentado una sed tan terrible como la que experimentó el Señor aquí. Escuche, usted puede faltarle todo lo que quiera, pero el agua es esencial, fundamental. No hay palabras para describir la sed tan terrible que nuestro Señor tuvo que soportar ahí arriba en la cruz. Esta es la única condición suya, del Señor Jesucristo. Es la única condición física de Él mismo que Él reveló y en la cual Él presentó una necesidad. Mire, ni una sola vez el Señor Jesús habló en contra de aquellos que lo atormentaban. Tampoco pronunció ninguna queja por su sufrimiento físico, ni una vez. Pero el sufrimiento de la sed fue más de lo que él podía soportar físicamente. Pero antes de que hablemos de esta frase que él dijo, leamos el contexto del pasaje, o sea, leamos el pasaje completo, Juan capítulo 19 y versículo 28. Mire lo que dice el pasaje como tal. Leemos entonces en Juan capítulo 19, 28 y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, ¿para qué? Ojo para los que toman nota enseguida la descarga que viene. Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Como nosotros podemos ver, acá dice, la escritura se cumplió. Ahora, ¿en qué se cumplió? En cada detalle que había sido profetizado, la escritura se cumplió. Escuche las palabras del salmista cuando dijo proféticamente las palabras de Cristo, escritas 1000 años antes de la crucifixión. Salmo capítulo 69 y versículo 21. Mire lo que dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Tremendo. Y esta es solo una de muchas de las profecías de los últimos días y de las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo que se cumplieron del Señor clavado en la cruz y que prueban que la Biblia es infalible, que lo que Dios dice así se cumple, es la palabra de Dios. Escuche, cuán maravillosamente y completamente es la visión profética. La visión profética, lo que ya se escribió, es algo glorioso y maravilloso. ¿Sabe por qué? Ni un solo detalle faltó en la profecía bíblica. Ni uno solo. Cada detalle de la gran tragedia había sido escrito de antemano en las Escrituras. Hay muchas profecías. Vamos a ver, antes de que veamos el contexto de esta palabra y miramos qué significa, vamos a mirar 11 profecías que se cumplieron antes de, o sea, se escribieron antes y se cumplieron en la obra de Cristo en la cruz. Miremos solamente 11 detalles, cumplimientos proféticos que nos van a servir bastante. Primero, la traición de un amigo. Usted sabe cuál es esa, ¿cierto? Salmo 41:9. Ya luego usted lo busca en su casa, si quiere toma nota y las va anotando para que usted sepa exactamente las profecías que se cumplieron. El abandono de sus discípulos. ¿Dónde estaba proféticamente? Salmo 31:11. Las acusaciones en contra de él. Salmo 35:11.
el silencio ante sus jueces. Isaías 53:7. La crucifixión misma. Salmos capítulo 22 y el versículo 16 esencialmente. La burla de los espectadores. Se burlaron del Señor, ¿no? Salmo 109:25. Los escarnecedores. Salmos 22:7. El repartir de los vestidos del Señor. Está en el Salmo 22 y versículo 18. La oración por sus enemigos. Isaías 53:12. El abandono por Dios. Abandonado por Dios el Señor. Salmo 22:1, que fue el mensaje anterior que nosotros estuvimos escuchando. La terrible sed del Señor. Salmo 69:11. ¿Se da cuenta? Aquí vemos la evidencia que convence la palabra de Dios. Aquí tenemos los fundamentos firmes para los santos del Señor. Los fundamentos que nos afirman de que la palabra es veraz. Yo no sé usted, hermano, pero mi corazón se goza y se alegra de poder saber que todo lo que dijo, lo que pasó en la obra de la cruz, ya había sido profetizado. Es un gozo, hermano. Acerca de las profecías que se cumplieron en la muerte, en los padecimientos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es glorioso. Ahora, mirando la frase de la que estamos estudiando hoy, podemos ver al menos dos pensamientos en los cuales nos vamos a enfocar en el estudio de esta noche. Y podríamos llamarlos de la siguiente manera. Estos dos pensamientos. Pensamiento número 1, el clamor del hombre. Y el pensamiento número 2, el clamor del santo. Miremos entonces el primero, el clamor del hombre. Y él dijo, tengo sed. La mayoría de los estudiosos bíblicos, entonces todos concuerdan y reconocen que en esta expresión se manifiesta la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Aquí vemos su humanidad. O sea, Él era un hombre completamente. Como Él mismo se identifica. Él mismo se identifica como hombre, como ser humano. La Biblia enseña sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Cristo es Dios. Pero al mismo tiempo la Escritura nos enseña acerca de su humanidad. Cristo es hombre. Entonces Cristo es Dios y es hombre. De hecho, cuando usted mira al apóstol Pablo hablándole a Timoteo, vemos en su primera carta, en primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, lo que el apóstol Pablo le dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Se da cuenta? Dios fue manifestado en carne. Entonces, cuando nosotros miramos la fusión de la deidad y la humanidad de Jesús en el vientre de su madre, no es un tema para que usted y yo lo toquemos con los inconversos. A usted, un inconverso, jamás le va a entender esa fusión que el Espíritu Santo de Dios hizo en el vientre de María. Vino Dios al mundo siendo un hombre, humano y divino al mismo tiempo. Esto no lo entiende un ser humano natural, sin Cristo, porque de hecho el apóstol Pablo, hablando en Primera de Corintios, él dijo en el capítulo 2 y versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No la pueden entender. El razonamiento de la mente humana no regenerada conduce a conclusiones filosóficas y especulativas. ¿Y qué dicen? Que Jesús de Nazaret fue solamente un hombre que poseyó un destello de divinidad o algo así. Yo, cuando estaba sin Cristo
Y cuando era un satanista, recuerdo que yo hablaba de Jesús y gloria a Dios que el Señor me perdonó, porque lo primero que yo decía de Jesús es que era loco, que estaba loco. ¿Cómo era posible que un hombre en sus cabales, sabiendo que lo van a matar, va a que lo maten? Yo decía, el hombre estaba loco. A mí me dicen en un lugar que me van a matar, yo para allá no voy, decía yo. Pero luego, cuando veía cómo la gente cristiana adoraba a ese Cristo, yo cabalmente decía, fue solo un hombre, y estuve de acuerdo con uno de esos grupos que yo escuchaba que eran de lo mejor para mí. El grupo se llama Dayside, y John Benton, que es el que canta en ese grupo, él escribió una canción que se llama Once Upon the Cross, una vez en la cruz. Y la carátula del disco, del CD, del álbum, era una imagen de Cristo con todo esto abierto y mostraba todas las partes internas, el hígado, todo lo de acá. Queriendo decir, fue simplemente un hombre. Eso es lo que piensa el ser natural. Fue un hombre que de pronto tuvo una chispita por ahí de divinidad y habló lo que habló. Como dicen muchos, fue un buen profeta. No, mis hermanos, Jesús no fue un buen profeta. Jesús era 100% Dios, pero era un hombre también completamente. La misma cosa, al mismo tiempo. Era hombre y era Dios. Pastor, explíquenoslo. No, esperemos a llegar arriba y que nos lo explique el Señor. Él era 100% hombre, era 100% Dios. No es que era mitad hombre y mitad Dios. No. Era completamente Dios y era completamente un hombre. Cristo mismo. Nunca podemos nosotros creer que era un simple profeta con una chispita de divinidad. Cristo es hombre, para siempre hombre. Cristo es Dios, para siempre Dios. Ese es Cristo. Así es, hermano. Cuando Jesús vino a este mundo, dice que el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿quién es ese escogido de Dios? La respuesta, ¿cuál es? El único escogido de Dios, Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el que podía venir a morir por nosotros. ¿Quién más sino el eterno Hijo de Dios que se hizo hombre y continúa haciéndolo? El único, solamente Él, Dios y hombre al mismo tiempo. Para siempre. Cristo, el eterno Hijo de Dios, dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 5, mas me preparaste cuerpo. Así dice. Fue concebido por el Espíritu Santo de Dios, como dice Lucas 1:35, sí. Pero mientras Cristo fue y es Dios en el sentido más completo, Él fue también perfectamente humano, completamente humano. Ese es el Cristo de la gloria. Él fue la simiente de la mujer, que habla Génesis capítulo 3, versículo 15. Él fue esa simiente de la mujer. Una verdadera persona humana que sabía las experiencias y reacciones que son comunes a un ser humano. Escuchen. Él vino para identificarse con nosotros en todo. Entonces, el Señor Jesucristo tuvo hambre, siendo humano. Estuvo cansado. ¿Se acuerdan? En la barca. Ni las olas lo despertaron. Estaba cansado bastante. Se enojó. Tuvo alegría. Tuvo tristeza. Tuvo compasión. Fue tentado. Y como leemos en el texto de hoy, tuvo sed. Él se llama a sí mismo un hombre. Como leemos en Juan capítulo 8 versículo 40. Fue llamado un hombre en Juan también 19:5. Y fue semejante al hombre, como dice Filipenses 2:7. Eso habla de Jesús. Hebreos capítulo 2 versículo 7 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ahí vemos acerca de Jesús su humanidad.
Podemos ver entonces que la sed del Señor aquí revela su humanidad. Era un hombre. Es lo que vemos aquí, su humanidad. Ya que la sed es natural en el ser humano. Hermano, y el calor que está haciendo da para tomar. Da sed. Dios bendiga el agua. La sed es natural en todos los hombres, en todos los lugares. Ahora, Dios el Padre no tiene sed en el cielo. Los ángeles no tienen sed en el cielo tampoco. Nosotros no vamos a tener sed en el cielo, pero Cristo cuando estuvo en esta tierra tuvo sed. Y nosotros también. No sé si ustedes recuerdan la historia del Señor cuando Él tuvo sed y que cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue a un lugar, a un pozo, al pozo ¿de quién? De Jacob. Bien. ¿Y qué hizo Él allí? Se encontró con una mujer y le pidió agua. ¿Por qué? Porque tenía sed y quería beber agua. Le dijo a la mujer samaritana, lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 7. Pero en la muerte de Jesús, la extrema agonía estaba acompañada con una insoportable resequedad en su garganta, en su boca y en su estómago. ¿Usted se lo puede imaginar? Ahora sí, imagínenselo en medio del sol, clavado en la cruz. Tenga esto en mente, si usted ha leído y si no, léalo. Desde el momento en el que el Señor Jesucristo tomó la cena con los discípulos, ¿qué sucedió? Salieron de allí, pasaron a Getsemaní. ¿Y qué sucedió en Getsemaní? Fue apresado, su amigo Judas lo entregó. Amigos con él, como ese, ¿para qué enemigos? No se tenía que cumplir la escritura. Fue llevado preso. Fue llevado a juicio, a juicio y a juicio. ¿Cierto? Fue a los sumos sacerdotes, llevado a Pilato, luego llevado a Herodes y otra vez a Pilato. Pregunta, ¿será que le pusieron a comer? ¿Lo trataron como rey? No era un prisionero. Imagínense, desde el momento en que tomó la cena hasta la hora de la crucifixión, sin beber ni comer. Ya él estaba angustiado por la resequedad de su cuerpo. Y en ese momento no aguantó más y exclamó y dijo, ¡tengo sed! Imagínenselo ahora así, clavado en la cruz, en ese sol, herido, diciendo, tengo sed. Su sed extrema se describe por anticipado incluso, antes de que se cumpliera atrás, Salmos 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y en el Salmo 69:3 dice, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Estaba ya con problemas en la voz. Es posible que nosotros jamás lleguemos a conocer, no sé, ni en el momento de nuestra muerte o en nuestra vida, la angustia de tener una sed como la del Señor. Yo no creo que alguno haya tenido una sed así o que la lleguemos a tener, no sé. Pero en la sed del Señor Jesucristo en la cruz, yo veo el terrible sufrimiento de alguien que está pasando por las llamas del juicio de Dios. En esa sed. Esa sed mostraba el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo al sustituirnos a usted y a mí, a los pecadores, estando Él clavado en la cruz, para que no estuviéramos usted y yo ahí. Él murió en lugar de pecadores y pagó el castigo por nuestros pecados, para que usted y yo no estuviéramos allí. En la cuarta frase que ya nosotros vimos del Señor Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, podemos ver la angustia de su alma.
Pero en esta quinta frase estamos viendo la angustia de su cuerpo cuando él dice, tengo sed. Estamos viendo la tortura de su cuerpo. Y escuche, ambas torturas le esperan al inconverso en el infierno. La tortura del alma y la tortura del cuerpo. A todos aquellos que no vengan a Cristo en arrepentimiento y fe y vivan para la gloria de su nombre. Escuche, los muertos, los pecadores, los que mueran sin Cristo, los cuerpos de ellos, los muertos, los cuerpos de esos pecadores, esos muertos serán resucitados un día. ¿Para qué? Para que tanto el cuerpo y el alma estén para siempre en tormento. ¿Recuerda la historia del rico y Lázaro? Cuando el rico se murió, ¿dónde despertó? Dice que despertó en el Hades y en tormento. Y leemos en Lucas 16:24, entonces él, ¿quién? El rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se da cuenta? En aquel lugar, mis hermanos, los pecadores, los que mueran sin Cristo, serán torturados en su alma y en su cuerpo. Lo vemos ahí. Ahora, no vayan a pensar ni por un instante que lo que yo estoy haciendo es comparar la sed del rico con la sed del Señor Jesucristo. No, no estoy haciendo eso. No, para nada. Lo que quiero es llamar su atención, la de todos ustedes, la de todos, a pensar seriamente, a pensar muy seriamente que pagar la deuda de nuestros pecados solamente la puede hacer Cristo. Solo la podía pagar Cristo en aquel momento en el cual Dios lo abandonó. En el abandono de Dios. Porque en el abandono de Dios pasó el Señor Jesucristo por el fuego del juicio. El sustituto de los pecadores debía experimentar todo el juicio de aquellos cuyo lugar él estaba ocupando. Él tenía que estar clavado en la cruz y soportar el juicio que aquellos que él estaba reemplazando tenían que experimentar. Escucha, ese fuego, esa ira de Dios que usted y yo teníamos que experimentar, Cristo, como él estaba tomando nuestro lugar, lo tuvo que experimentar en la cruz del Calvario. El fuego, esa sed intensa que el Señor Jesucristo tiene, no es solamente por el sol, no es solamente por el deterioro, no es solamente porque su sangre estaba saliendo. No, él estaba pasando por el fuego del juicio de Dios clavado en la cruz, por ti y por mí, por amor a nosotros. Y pecamos como si nada. Él estaba soportando nuestro juicio porque él estaba tomando nuestro lugar en la cruz. Esa era su sed. Y lo hizo para que ninguno de nosotros pagara. Él pagó por nosotros. Ahora, gracias a Dios que Jesucristo tuvo sed. Sí. Si él no hubiese tenido sed, nosotros hubiésemos estado sedientos por la eternidad. Y en el infierno por siempre. Por siempre, hermanos. Asimismo, como el hombre rico. Todos los que elijan ir allí por no recibir a Cristo van a tener esa doble tortura, hermanos. Todos los que vayan allí. Y todos los que vayan a ese lugar van a tener que aprender lo que el rico aprendió. ¿Qué aprendió el rico? Que entre el cielo y el infierno, dice que hay ¿qué? Un abismo en el cual ni de aquí pasan acá, ni de acá pasan aquí. Imposible. Bueno, yo le voy a ser sincero. Todos los que estén en el infierno van a anhelar estar en el cielo. Pero al menos yo, después de estar en el cielo, lo que menos quiero pensar es en el infierno. Pero hay un abismo.
no se puede ir de un lado al otro. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Y ese que resucitó de entre los muertos, Él ofrece agua de vida para todo aquel que en Él cree. Miren lo que nosotros vemos en Juan capítulo 4, versículo 14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, qué maravilloso es eso, ¿no? Qué maravilla que el Señor nos ofrece esto a nosotros, hermanos, plenamente. Y leemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Mire, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida y pague $20,000. Y entonces, ¿por qué hay tantos hombres sin temor de Dios cobrando por ir a predicar a otra parte? Por ahí hay una señora. Está cobrando un montón de dinero por ir a predicar. Todo el mundo está escandalizado por eso. Pero ¿por qué no han mirado a otros predicadores? Yo recuerdo hace 16 años atrás, en la sede del centro, un predicador estaba en su momento de auge, muy famoso. Hoy en día no quiero ni siquiera que venga a la iglesia. Que venga y se viene arrepentido, sí. Y a venir a los pies del Señor, muy famoso. Un predicador muy reconocido a nivel mundial. Y lo llamamos. No hablamos con él. Ya hablamos con su manager. Con su representante. Yo me imagino, en la época de Jesús, ve, necesitamos a Jesús, a ir a predicar por allí, vamos a ir donde Jesús. Y hubiera salido el manager. A ver, cuénteme. No pasó. En los tiempos de los apóstoles, ya cuando Jesús se fue, yo me imagino, Pedro, Pablo, necesito, hablen con el manager. Hablábamos con el manager del predicador. Escuche, 16 años atrás. Pastor, quisiéramos invitarlo a la iglesia, en fin, esto. Oh, sí, claro, sí. Hablé con él, no, tranquilos, mire, vea. Son 300 millones de pesos. Pues nos dio cifra en dólares en aquella época. En aquella época eran 300 millones de pesos. Más el hotel Dan Carlton del Poblado. Él y sus acompañantes. Y él copió a otro pastor. Porque otro pastor también reconocido por la misma línea que también cobra mucho dinero. Y dijo, y todo en la habitación tiene que ser blanco. Ah, bueno, señor, tranquilo, le estaremos avisando. Junca, hasta el día de hoy, van 16 años sin avisarle. Van 16 años. Dice, tome del agua de la vida gratuitamente. No podemos cobrar, hermanos, por predicar el evangelio. ¿Se da cuenta? ¿Qué vemos hoy? Nosotros vemos el mundo que está corriendo como loco, de aquí para allá, de allá para acá. Buscando llenar el doloroso vacío que tiene el alma humana con todo lo que hace, con todo lo que recorre, con todo lo que ve en este mundo. Y escucha, el vacío que el alma humana tiene, solo Cristo puede llenarlo. Nadie más. Hombres y mujeres persiguen una cosa y otra y buscando satisfacer la necesidad, la sed del alma. Y escuche, van de un humo a otro y de una bebida alcohólica a otra. De una diversión a otra. De un deporte a otro, de un hombre a una mujer o de una pareja a otra. Pero con todo eso no se sacian. El corazón del hombre sigue insatisfecho. ¿Sabe por qué? Porque va a seguir insatisfecho hasta que verdaderamente encuentre satisfacción en Cristo y únicamente recibiéndolo por la fe. Y en segundo lugar, tenemos el aspecto del santo. El segundo pensamiento. El primero era el pensamiento del hombre, ahora veamos el pensamiento del santo, hijo de Dios. Dijo, tengo sed. Y entonces aquí podemos ver que había mucho más involucrado que una simple necesidad física. Mucho más.
Yo creo que nosotros perdemos el significado completo de lo que él dijo si nosotros interpretamos su deseo fuera del contexto espiritual. O sea, vemos en la primera parte un contexto humano, pero necesitamos ver el contexto espiritual de la frase tengo sed. En su humanidad nuestro Señor Jesús deseaba con toda vehemencia refresco para su cuerpo. Él tenía necesidad de saciar su sed. Pero como el santo Hijo de Dios, Él tenía una sed espiritual profunda por la justicia de Dios y por las almas de los hombres. Ese clamor de nuestro Señor Jesucristo reveló una extraña mezcla de lo humano y lo divino. De lo humano y lo divino. Recuerde que en la cruz Cristo era esa extraña mezcla de lo humano y lo divino. Porque en la cruz no era simplemente era un hombre, sino que también era Dios al mismo tiempo. Él era Dios y era hombre clavado en la cruz y nunca había dejado la deidad a un lado, jamás. Nunca la dejó. Ahora escucha, el propósito de la encarnación de Cristo era para que pudiera rescatar a los pecadores del infierno. Él mismo lo dijo en Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Cómo dijo el Señor? Dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida ¿en qué? En rescate. Él vino a rescatar. En rescate por muchos. Y leemos en Marcos capítulo 2 y versículo 17 que él dijo, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Era la esencia. En Lucas capítulo 19:10, el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito del Señor Jesucristo de venir a esta tierra fue rescatar a los pecadores de la culpa y el castigo por sus pecados. A eso vino él aquí, hermano. Toda su vida fue un movimiento glorioso en el cual él buscó salvar a los hombres. Él estaba preocupado por la salud espiritual tuya y mía. Cristo, a eso vino. Leemos en Marcos 6:34. Dijo, y salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. De ese modo el Señor se movió progresivamente hacia la cruz. Él iba caminando hacia la cruz. Todo lo que él hacía, era con el firme propósito de llegar a la cruz. Sobreabundando en una santa compasión para salvar a los perdidos pecadores como usted y como yo. Para eso fue, hermano. Y la cruz fue la demostración final en la tierra de aquella compasión santa por los hombres y mujeres pecadores perdidos que íbamos al infierno. En esa cruz Él mostró cómo nos amaba. En la cruz. Sus dos primeras palabras en la cruz fueron de compasión. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí está. Escucha, nunca nadie ha mostrado una preocupación o una compasión por el bienestar de otro como la que mostró el Señor Jesucristo. Nadie lo ha hecho. Y las obras de nuestro Señor Jesucristo finalmente lo condujeron ¿a qué? A morir en la cruz del Calvario. Escucha, algunos dicen que Jesús debió ser divino o humano, pero no las dos cosas a la vez. Pero Él fue divino y humano a la vez. Esto lo dice gente que quiere rechazar que Cristo era tanto divino como humano. Ahora, no podemos creer eso porque un simple hombre, un ser humano, no podía ir a la cruz a morir por nosotros. Un ser humano natural y como así, no, Él no podía morir por nosotros.
para poder morir en nuestro lugar y que se cumpliera el castigo de nuestros pecados en Él, tenía que ser divino y humano al mismo tiempo. De la única manera. Hasta el final podemos ver en Cristo su compasión para salvar perdidos. Ahí está la compasión del Señor y el propósito con el cual vino: salvar a pecadores perdidos. En la cruz podemos ver claramente la relación de las dos naturalezas en Cristo, la divina y la humana. En su persona y en su personalidad están estas dos naturalezas. Estaban unidas. La Escritura nos enseña perfectamente. Y podemos decir de una manera correcta que Jesús en la cruz tenía sed. Y en el mismo momento Dios tenía sed. Porque era Dios y era hombre en la cruz. El Espíritu Santo nos recuerda que los enemigos de Cristo no crucificaron simplemente a un hombre, sino que crucificaron al Señor de la gloria. Y Pablo lo dice. Segunda en Corintios dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Primera de Corintios 2:8. ¿Se da cuenta? Hermano, y marque esto en la Biblia. Marque esto en su mente y no lo olvide nunca. Crucificaron al Dios de gloria. Aún los enemigos de Cristo reconocieron que no habían crucificado a un hombre cualquiera. Pero lo que ellos no sabían era que estaban crucificando al Señor de gloria. Ahora escucha, la sed de la deidad es aquel deseo en el corazón de Dios de atraer para sí hombres y mujeres pecadores para salvarlos en la cruz del Calvario. Y ahí muestra en la cruz su santa compasión por nosotros los perdidos. ¿Usted recuerda el encuentro de Cristo con la mujer samaritana? Es verdad que Él le pidió a ella agua para beber porque tenía sed, sí. Pero escucha, Él deseaba agua de aquellas manos humanas para saciar su sed. Más, aún Él deseaba era la salvación de aquella mujer. Porque escuche lo que Jesús le dijo a ella en Juan capítulo 4 versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla y que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Se da cuenta? Es verdad que Jesús se detuvo en aquel lugar para beber agua, sí. Pero también llegó hasta ese lugar para poder darle a esta mujer el agua de vida. A ella, hermano. Y escucha, aún hoy en el corazón de Dios, como lo hubo siempre, hay una sed por las almas. Hay sed por tu alma y por mi alma. Y Él va a regresar a esta tierra, sí. Como lo dijo, a juzgar al mundo, como lo dijo que lo haría. Pero al presente de hoy, Pedro, ¿sabe qué nos dice? Que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo sigue sediento por salvar almas para perdonarlas. Escucha, nosotros somos el instrumento de Cristo para ir y buscar las almas perdidas. ¿A cuántos les estás predicando el evangelio para que vengan a Cristo? Nosotros somos ese instrumento. Porque Él todavía tiene sed de almas que todavía están sin Cristo y Él las quiere atraer para perdonarlas. Y usted y yo somos los responsables de que las almas vengan con nuestro testimonio, con nuestra vivencia y con nuestra predicación del evangelio. Él quiere tener comunión con nosotros. Él mira el vacío de nuestras almas y ofrece llenarlas. Él ve la oscuridad del ser humano, Él ve la esclavitud del ser humano y quiere librar al ser humano. Él nos ama y Él desea salvar a los perdidos. Esa es la sed del Santo Hijo de Dios. Y escucha, la sed de Él no será satisfecha hasta que tenga una respuesta de cada corazón que Él ha llamado y que Él ha atraído así. Y que la respuesta sea que le amen a Él como Él ama a
a cada uno de aquellos que Él llama y atrae. Él quiere que le amemos, hermano. Él quiere que le amemos, porque Él murió por ti en la cruz del Calvario. Así que no podemos darle la espalda al Señor. No le digas no al Dios vivo y sí al mundo. No, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Hay muchas personas en la iglesia y aún no son salvas. Y muchos de los que están en las iglesias, el Señor les está diciendo, ven a mí en arrepentimiento y fe, tengo sed de tu alma, quiero salvarte. Lo dice Él, hermano. Y lo más probable es que en algún momento alguien en YouTube, en el canal, pueda ver este mensaje. Y a cada uno de aquellos pecadores que puedan ver este mensaje y que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y a cada uno de esos pecadores que todavía no conocen a Cristo, Él les está diciendo, tengo sed de tu alma, ven a mí en arrepentimiento y fe. Quiero salvarte. Es lo que le está haciendo, hermano. Aquel Cordero de Dios que estaba sediento en la cruz, está sediento hoy por almas pecadoras y quiere que vengan a Él y se arrepientan, para poderles librar del terrible sufrimiento y castigo del infierno, solamente para eso. Asimismo como atrajo a Pedro con su tierno corazón, está siendo llamado, Él está haciendo un llamado a pecadores culpables que vengan a Él en arrepentimiento y fe y solamente por la fe. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos responder al amor de Dios. El salmista dijo en el Salmo 42:1, escucha, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermano, yo le pregunto, ¿tiene usted este tipo de sed? ¿Tu alma tiene sed del Dios vivo? Dice en el Salmo 63:1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Y el Señor mismo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor dijo también en Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en Juan 7:37 leemos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quiere más? El Señor tiene sed de cada uno de nosotros. El Señor sí tiene sed de ti. La pregunta es, ¿tienes sed del Señor? ¿Tienes sed de Él, en verdad? Ahora, esta quinta frase que nosotros tenemos aquí del Señor Jesucristo se identifica con el Señor Jesús de varias formas. Escucha. Se identifica con la raza humana en su sed de vida eterna. Él se identifica con usted en su necesidad. Este es el Cristo que murió por usted para que usted no necesite morir y sufrir. Le pregunto, ¿no llena todo esto de amor tu corazón por el Señor? ¿O simplemente escuchas y eres indiferente a lo que Él está hablando? ¿No te impulsa a saber todo esto, a tener un compromiso mayor por el Señor? ¿No te mueve todo lo que hemos hablado hasta este momento a estar más consagrado al Señor? ¿No te mueve esto a decir, todo lo que hemos visto hasta aquí, voy a dedicarme a servir con fervor al Señor que me salvó y se entregó por mí? ¿O vas a seguir siendo indiferente? Escucha, estas palabras del Señor son de gran bendición para la vida de todo cristiano, todas 7. Así que deja que estas palabras impacten tu corazón, que te llenen. Que estas palabras que Él dijo clavado en la cruz del Calvario llenen tu corazón, que hagan un efecto positivo en tu vida, que te impacten de tal manera que puedas mirar más y más la mente y el corazón del Señor
y veas cómo te ama. Y que pueda conducirte a escuchar a tu Salvador decir, tengo sed, y es porque nos ama. Tengo sed, y es porque nos ama. Y Él quiere que le amemos, hermano. Y que amemos a aquellos que Él vino a rescatar por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Que nos amemos unos a otros. Hermano, ámale. Y muestra que le amas viviendo una vida de obediencia y de relación con Él. Muestra que le amas viviendo una vida en santidad de obediencia y relación con Él. Hermanos, que el Señor nos ayude a verdaderamente mirarlo como Él es. Y a valorar lo que hizo por nosotros, clavado en esa cruz. Oremos y que el Señor nos ayude a seguir adelante, mirando hasta lo más mínimo, en una simple frase como, tengo sed. Tenía sed humana, sed física, un sufrimiento físico que lo hizo por usted y por mí, y tenía una sed en la cruz, buscando almas para salvarlas. Meditemos en esto y seamos conducidos a acercarnos más al Señor y a amarle más porque Él nos ama a nosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu bondad, tu fidelidad, por las frases, esas palabras que dijiste en esa cruz, que son de tanto beneficio y de tanta bendición para nuestra alma. Te rogamos pues hoy, oh Dios de los cielos, que sigas extendiendo tu manto de misericordia, que nos ayudes a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades, que podamos mirar esa sed que tenías allí clavado en la cruz, esa sed humana y ese dolor que experimentaste solo por amor a nosotros, pero esa sed espiritual en la cual anhelas y anhelarás ver almas que vengan a ti en arrepentimiento y fe. Ayúdanos, Señor, a saciar tu sed, yendo a llevar el mensaje del Evangelio, amando las almas, amando a los perdidos y amando a la iglesia. Que podamos ser de buen ejemplo y de buen testimonio para nuestras familias, nuestros hermanos y aquellos que están a nuestro alrededor que no te conocen, para que te conozcan y vivan para tu gloria. Síguenos guiando, síguenos llevando a seguir meditando en tan maravillosas frases que tú dejaste allí para que nosotros las escudriñáramos y extrayéramos de ahí estas verdades espirituales para nuestro crecimiento y nuestro avance. Llévanos hoy, Señor, a nuestros hogares a meditar y a reflexionar si verdaderamente tenemos la misma sed que el Señor tiene, que tú tienes por nosotros, Señor. Llévanos a meditar si verdaderamente te amamos como nos amas. Llévanos a meditar y a reflexionar si nosotros verdaderamente estamos valorando esa obra de la cruz. Llévanos, Señor, conforme a tu propósito a meditar, pero llévanos también en bendición y en victoria. Líbranos de todo mal, de todo peligro en regreso a nuestro hogar y que podamos seguir meditando y llevando el mensaje del Evangelio a los que se pierden, a los que no te conocen y que entonces te conozcan y vivan para tu gloria. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén y amén.